Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Real, soy el fundador del Ministerio El Despertar y un capítulo más darte la bienvenida a nuestro canal de formación espiritual, de desarrollo espiritual. Desde aquí, desde España, desde la ciudad de Algeciras, recibe un cordial saludo, un abrazo cariñoso desde esta comarca que se conoce también como el Campo de Gibraltar. Vamos a continuar con esta lista de reproducción, con este manual de doctrinas básicas al que coloquialmente le llamamos MAE, Manual de Adiestramiento Espiritual. Como ya sabéis, los que nos estáis siguiendo, es un manual básico pero muy completo de lo que consideramos que es la base necesaria para que puedas crecer en todas las áreas de la vida cristiana una vez que pongamos este fundamento. Lo puedes adquirir en Amazon, vamos a dejar el link abajo en la descripción como siempre, junto con los otros materiales que tenemos en el ministerio por si le quieres echar un vistazo y te quieres seguir formando o ampliando tu formación con nosotros. Pues muy bien, sin más dilación, vamos allá, vamos con el capítulo 21 y vamos a hablar de un tema apasionante, muy interesante, que es el tabernáculo. El tabernáculo. El tabernáculo es un santuario, este es el capítulo 21. El tabernáculo es un santuario que Dios ordenó construir a Moisés. El diseño le fue revelado a Moisés de forma clara y específica. Eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 25. O sea, el tabernáculo es un diseño que Dios le ordenó a Moisés construir, le dio como los planos, le permitió verlo, para que él después lo pudiese reproducir exactamente tal y como Dios le había dicho. ¿Por qué era tan importante que lo reprodujese tal cual? Porque el tabernáculo es en sí un gran simbolismo, es un diseño plagado de simbolismos que apuntaban la mayoría a la figura de Jesucristo, también a otras realidades. Entonces era necesario, imprescindible que Moisés lo hiciese tal como Dios se lo había mostrado. ¿De acuerdo? Así que vamos a profundizar un poquito en este concepto, en esta tienda portátil, en este templo portátil, en un santuario portátil. Los egipcios habían dejado libres a los esclavos israelitas después de las 10 plagas y de que Dios los liberase con poder. Entonces ahora ellos tenían que emprender una travesía desde Egipto hacia la tierra prometida. Y en ese trayecto Dios les muestra un santuario, un templo, pero portátil, porque ellos se estaban moviendo. Así que todo lo que vamos a ver era portátil, se podía montar y desmontar para poder trasladar, ¿de acuerdo? Esa es una de las principales características del tabernáculo. El término tabernáculo en original es Mishkan, que significa morada, tabernáculo o santuario. Este vocablo lo vas a encontrar 139 veces y la primera vez que aparece tiene que ver con el tabernáculo. Dice: conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dice Éxodo 25:9. Aquí encontramos la primera vez este término Mishkan, que significa morada, tabernáculo o santuario. Mishkan se encuentra principalmente en Éxodo y en Números, y siempre se refiere al santuario. Con este significado es sinónimo de la frase tienda de reunión. Es un lugar de encuentro, un lugar donde Dios llama a congregarse con su pueblo o con algunos miembros del pueblo. ¿De acuerdo? Así que en total 100 de las 139 casos de Mishkan en todo el Antiguo Testamento significan morada. Así que el concepto de la palabra tabernáculo, que para nosotros es un poquito a lo mejor extraña, bueno, no lo usamos normalmente, no es un término que se usa en la actualidad. Cuando hablemos de tabernáculo tienes que pensar en morada, tienes que pensar en un punto de encuentro, en un lugar de reunión, pero portátil. ¿De acuerdo? Este es el significado original de este término. Dios habitó en medio de su pueblo en el desierto y su presencia se manifestó simbólicamente en el tabernáculo de reunión. ¿Vale? Así que el vocablo Mishkan realza de una forma representativa lo que es la presencia de Dios. Es un lugar donde Dios se iba a manifestar y donde llamaba al encuentro a su pueblo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, dice: y pondré mi morada en medio de vosotros. ¿Veis? Mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Dice Levítico 26, del 11 al 13, ¿vale? Esto lo hemos extraído del Diccionario Expositivo de Palabras del Antiguo Testamento de W.E. Vine.
¿Ok? Así que Mishkan, lo que viene, el término tabernáculo, lo que tiene que venirse a tu mente es el concepto de morada. Es un lugar donde la presencia de Dios se va a manifestar y donde Dios llama a su pueblo a un lugar de encuentro. ¿De acuerdo? Y era un santuario portátil, móvil. ¿Y por qué consideramos tan importante que tengas en un manual básico un concepto ya inicial del tabernáculo, si es algo que nos queda muy lejos, ¿no? Históricamente? Pues porque el tabernáculo es mucho más que un santuario. El tabernáculo realmente es un patrón. Es un patrón que se va a ver a lo largo de todas las escrituras y que a lo largo de tu vida cristiana Dios te va a mostrar que este patrón del tabernáculo es mucho más que solo un templo portátil, sino que es como un patrón que Dios repite en algunas de sus creaciones. Por ejemplo, algunos de nosotros lo vemos en la configuración del ser humano, en la configuración espiritual. Como vimos en un capítulo anterior, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo, ¿verdad? Entonces, algunos de nosotros vemos este patrón, este diseño repetido en varias configuraciones espirituales. Por eso es muy importante que tú ya tengas en tu mente un concepto claro de lo que era el tabernáculo, básicamente sus partes y los muebles que lo componían, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos allá. Vamos a empezar con la forma y con la estructura del tabernáculo. El tabernáculo era una estructura rectangular que medía unos 13,5 metros de largo, por 4,5 de ancho y por 4,5 de alto, ¿vale? Estaba construido de madera de acacia cubierta de oro y estaba recubierto con 3 capas de pieles. Ya os digo, estaba diseñado para ser portátil, movible, trasladable, ¿vale? En su parte interior, compartimentado por cortinas decoradas con figuras simbólicas bordadas, se encontraba también una serie de símbolos muy interesantes que en su momento podréis profundizar. El exterior estaba protegido por una cubierta hecha de pieles de tejones para preservarlo ante las inclemencias del tiempo. Ya sabéis que el clima desértico es muy extremo, es mucho calor de día, bajan muchísimo las temperaturas de noche. Entonces todo el tabernáculo estaba diseñado para aguantar de una forma firme, resistente, todas esas inclemencias del tiempo. Estaba recubierto de una serie de pieles, por dentro también estaba distribuido y protegido con un diseño muy sabio, porque viene directamente de Dios que se lo dio a Moisés, ¿vale? Ahora vamos a ir entrando un poco en materia. El tabernáculo estaba subdividido en 2 estancias, ¿vale? Estaba el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo medía el doble que el lugar santísimo, ¿de acuerdo? Las medidas verdaderamente son muy sencillas, son simples, son 4 metros y medio de ancho y de alto. Eso era un cubo perfecto. El lugar santo era un cubo perfecto. 4,5 por 4,5. Por 4,5, ¿vale? Y el lugar santo era lo mismo, simplemente medía el doble de largo, ¿vale? Entonces serían 9 metros de largo, mientras que el lugar santísimo son 4,5 metros, ¿vale? Así que voy a intentar a ver si puedo conseguir algunas imágenes para poder ir añadiéndolas mientras hablo para que visualmente te pueda ayudar, ¿vale? Para los que lo escucháis en el podcast del Despertar España, pues después podéis ayudaros con imágenes de internet, ¿vale? Así que el lugar santo medía el doble que el lugar santísimo. Este lugar era accesible solo para los sacerdotes que ministraban, nunca para el resto del pueblo, ¿vale? En estas 2 estancias que estaban separadas después del atrio, como vamos a ver ahora en un momento, estas 2 estancias cubiertas, que era el lugar santo que medía el doble que el lugar santísimo, en esas 2 estancias no podía entrar cualquier miembro del pueblo, solo los sacerdotes que tenían el turno de ministrar, ¿de acuerdo? Eso específicamente en el lugar santo. Estaba separado del patio exterior por una cortina en forma de puerta, ¿vale? Después ahora veremos lo que era el atrio, que era un patio exterior que circundaba a este edificio o estas 2 estancias, ¿vale? Y ahí tenían como una especie de puerta con unas cortinas muy hermosas, bordadas, con muchos símbolos, ¿vale? Y eso hacía función de puerta. Dentro del lugar santo nos encontrábamos con algunos muebles, con algunos elementos que todos ellos son increíblemente simbólicos, son importantísimos. Aunque en este capítulo simplemente vamos a dar una pequeña introducción, vas a ver cómo a lo largo de tu vida cristiana vas a poder sacar muchísimas analogías, muchísimo simbolismo, mucha profundidad del diseño del tabernáculo. Vale. En este lugar santo, ¿qué nos encontrábamos? Bueno, pues en el lugar santo, cuando tú entrabas a la izquierda, te ibas a encontrar con el candelabro de oro.
que era la única luz del recinto porque eso no tenía ventanas, ¿de acuerdo? Y este candelabro de oro, que lo habrás visto muchísimas veces representado, ¿vale? Son 7 brazos, está el central, con 6 brazos, todo de oro. Era la única luz que había en todo el recinto. Era el artilugio, o no es un mueble en sí, sino el artilugio, vamos a llamarle, encargado de iluminar lo que era el lugar santo y el lugar santísimo, porque no había más luz que esta, ¿de acuerdo? No había acceso para luz natural. Eso era en la parte izquierda cuando tú entrabas. A la parte derecha, justo enfrente, te encontrabas una mesita que se llama la mesa del pan de la proposición, donde se ordenaban 12 panes. Ahora veremos un poquito más detallado cada elemento por separado, ¿vale? Así que simplemente esto primero es como una especie de imagen mental que te puedas hacer para poder después desarrollar un poquito cada elemento, ¿vale? Cuando entrabas al lugar santo te encontrabas al fondo un lugar santísimo, pero en la primera instancia, que era el doble de larga que la última, te encontrabas a la izquierda el candelabro de oro de 7 brazos, a la derecha una mesa con 12 panes, y enfrente, justo a las cortinas que dividían el lugar santo del lugar santísimo, te encontrabas otra mesa pequeñita que era un altar de oro en el cual se ofrecía incienso de forma continua. Era un pequeño altar, que ahora veremos un poquito más adelante, donde se ofrecía incienso, ¿vale? Eso era el lugar santo. Después te encontrabas detrás de ese altar, lo que te encontrabas era una cortina que separaba la última instancia, la que estaba más al fondo, que es el lugar santísimo. El lugar santísimo, como hemos dicho antes, era una cámara interior que formaba un cubo perfecto, o sea, 4,5 por 4,5 por 4,5 metros. Dentro de este habitáculo, ¿qué muebles había? Bueno, solo había uno. Dentro del lugar santísimo solo se podría encontrar un solo mueble, un solo artilugio. Es el arca de la alianza o el arca del pacto, sobre la cual estaba el propiciatorio, que ya hablamos en capítulos anteriores, que era esta lámina de oro macizo, y sobre este propiciatorio había 2 figuras que eran 2 querubines de oro cuyas alas extendidas se tocaban entre sí, ¿vale? Algunas las representan así de forma frontal, con cada ángel tocándose sus alas uno al otro, ¿vale? Si puedo incluir alguna imagen para que te sirva de apoyo visual, ¿vale? Sobre este lugar, el lugar santísimo, que solo había este mueble, es ahí donde se manifestaba la gloria de Dios llamada Shekinah, en forma de nube luminosa que simbolizaba la presencia de Dios. ¿Qué era la Shekinah? La Shekinah era que cuando Dios se manifestaba de forma visual al pueblo, Él lo hacía en forma de nube que descendía del cielo al campamento donde estaban los israelitas, y era a este lugar, era este cubo perfecto, era a esta habitación, a esta estancia, el lugar santísimo, donde esa nube luminosa reposaba sobre ella. Y eso era símbolo de que Dios había descendido, la presencia de Dios estaba en ese momento, en ese lugar, de forma palpable. ¿De acuerdo? Eso era la señal. Cada vez que, si tú eras un israelita y salías de tu tienda de campaña, en la mañana, ¿no? O recién despertado, con sueños, así frotando un poco los ojos, si tú veías la nube allí al fondo, en el tabernáculo, era símbolo, significaba que Dios estaba, en ese preciso instante estaba allí, manifestado de forma simbólica por esta nube. Allí estaba la presencia de Dios en esta habitación, en el lugar santísimo, ¿vale? Como hemos dicho, este lugar santísimo estaba separado por un velo, una cortina que se llama velo, se le llama velo en las escrituras, una cortina muy hermosa, bordada, con filigranas de oro, bueno, con muchos detalles, ¿vale? Y ahora, a diferencia del lugar santo, al lugar santísimo no podían entrar ni siquiera los sacerdotes. Hemos dicho que en el lugar santo entraban y salían los sacerdotes que les tocaba ministrar, para cambiar el pan, para ofrecer el incienso sobre el altar, para renovar el aceite de oliva de las lámparas, porque era una lámpara que iba por aceite. Todavía no se habían inventado las luces LED, ¿vale? Ahí sí podían entrar y salir los sacerdotes que le tocaban, ¿vale? No cualquiera tampoco, sino los que le tocaban en su oficio. Sin embargo, en el lugar santísimo, ahí no podía entrar nadie, como decimos por aquí, a excepción del sumo sacerdote. O sea, ¿quién era el sumo sacerdote? Era el jefe de todos los sacerdotes, era el sacerdote principal. Y solo él podía entrar a este lugar, al lugar santísimo, una vez al año. Y no cuando él quisiera, sino era una fiesta específica donde él tenía que entrar para hacer expiación por los pecados del pueblo.
¿Qué es expiación? Pues te invito a que vayas al capítulo donde lo explicamos y así te vayas poniendo al día. Expiación es cubrir una falta. A través de un sacrificio, el sumo sacerdote cogía la sangre de un sacrificio que Dios había ordenado y con esta sangre entraba después de un ritual muy, muy estricto, muy solemne, o sea, la palabra es muy, muy solemne. Tenía que hacerlo todo exactamente como Dios le había indicado, porque si no su vida corría peligro, la del sumo sacerdote. ¿Vale? Pues entraba con sangre y la esparcía sobre el propiciatorio una vez al año en el día de la expiación. ¿Vale? Este día era conocido como el gran día de la expiación. Y solo en esta fecha, como digo, es donde el sumo sacerdote, con un incensario que llevaba lleno de brasa y de incienso, atravesaba el velo una sola vez al año, rociaba la sangre del sacrificio y se hacía expiación por el pecado del pueblo. ¿De acuerdo? Así que tenemos lugar santo, el doble de largo que el lugar santísimo. En el lugar santo podrían entrar los sacerdotes a ministrar los que les tocaban en su turno. No podría entrar nadie del pueblo. Está totalmente vedado, prohibido o vetado, ¿vale? Y en el lugar santísimo que estaba al fondo, que se dividía del lugar santo por unas cortinas hermosamente bordadas, ahí solo podía entrar el sumo sacerdote y una sola vez al año, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué había fuera de esa estancia? Pues fuera de esa estancia estaba un patio exterior, al que se le llama el atrio. El atrio era un patio exterior que incluía, o sea, dentro del patio, circundaba lo que era el edificio, o esas dos estancias que estaban dentro, ¿vale? Ese patio medía unos 26 metros de ancho por 53 de largo. Y estaba dividido del resto del pueblo por una serie de cortinas que hacían como si fuese de muro o muralla, ¿vale? Como hemos dicho que tenía que ser movible, transportable, tenía que poderse montar y desmontar. En vez de ser de materiales fijos, se hacía todo de tela. Tenían unos postes con unas bases y unas telas tensadas hacían como si fuesen muros para separarlos del resto del pueblo. Y es una especie de patio exterior que se llama atrio. En este atrio, ¿qué había? ¿Estaba vacío? No, había dos elementos más que se unen a los que ya hemos dicho. Estaba el altar del sacrificio, que estaba construido en bronce. A diferencia de todo lo que vemos que está en el lugar santo y en el lugar santísimo, que es todo de oro puro, si vamos saliendo de ese lugar, son como aros concéntricos. Tenemos el lugar santísimo, que es el lugar más sagrado, más santo, de ahí su nombre, santísimo. El lugar santo sería un segundo anillo, todo eso está hecho de oro. Pero una vez que salimos ahí, ya los materiales van cambiando. No es aleatorio, no es porque tuvieran escasez de oro, sino porque cada material, cada elemento tiene un significado increíble, ¿vale? Así que el primer mueble que te vas a encontrar cuando tú entrabas al atrio era el altar del sacrificio, que estaba construido en bronce, y allí es donde se quemaban diariamente todos los sacrificios que los israelitas traían. Ahí había muchos tipos de sacrificios por los pecados, de consagración. O sea, muchísimo, ¿no? Ofrendas voluntarias. Pues ahí es donde todo eso se quemaba. Todos esos sacrificios se quemaban, ¿de acuerdo? El fuego de ese altar debía ser mantenido constantemente. No podía apagarse, al igual que la luz del candelabro de oro, del candelero de oro que se encontraba dentro del lugar santo, ¿vale? Ahora bien, cuando tú entrabas al patio, que había unas puertas que eran cortinas también, cuando tú entrabas en el patio, lo primero que te encontrabas era el altar del sacrificio hecho de bronce, que ahora veremos un poquito cómo era. Y después del altar, entre el altar y la puerta al lugar santo, las cortinas que hacían de puerta al lugar santo, te encontrabas una fuente que también estaba hecha de bronce, una fuente de agua. ¿Qué es la fuente de bronce? Pues era una gran pila de bronce que contenía agua para que los sacerdotes se purificaran constantemente. Las puertas del atrio de este patio sí estaban abiertas continuamente. Aquí sí podía entrar cualquier miembro del pueblo, ¿vale? Cuando iba a ofrecer un sacrificio, no podía entrar tampoco porque estuvieran los niños jugando, correteando para adentro, saliendo. No solo se podía entrar, pero sí podía entrar cualquier miembro del pueblo a ofrecer algún tipo de sacrificio, ¿vale? Así que en este tercer aro concéntrico, por decirlo de alguna forma, ahí podía entrar todo el pueblo para ofrecer sacrificios. En el segundo anillo, que sería el lugar santo, solo podrían entrar los sacerdotes que les tocaba ministrar, ¿vale? Cambiar los panes,
vigilar que el candelero estuviese en orden, que no se apagara, ofrecer incienso sobre el altar del incienso, ¿vale? Y en el anillo más profundo, en el más íntimo, en el lugar santísimo, ahí solo podía entrar una vez al año un solo sacerdote, que era el jefe de los sacerdotes, el sumo sacerdote, en un día señalado después de un ritual muy específico para ofrecer sangre como expiación de los pecados del pueblo, ¿vale? Así que vais viendo que cuanto más nos acercábamos al lugar que simbolizaba la presencia misma de Dios, que era el arca del pacto, era el lugar santísimo, más restricciones había. No podía entrar cualquier persona. Eso es importante que lo vayamos entendiendo, ¿vale? Y como decía, este atrio, estaba separado del pueblo por cortinas tensadas con postes y bases, ¿vale? Que hacían función como si fuese un muro. Y a cada lado de este patio pues estaban divididas las tribus de Israel. Las tribus de Israel eran 12 y había 3 a cada lado, a cada costado, en los laterales, en la parte norte-sur, este y oeste, pues se dividieron 3 tribus de Israel. Así configuró Dios, cada vez que el pueblo se paraba, cuando no estaba en movimiento, se armaba el tabernáculo, según Dios lo había diseñado, y se ponían, ya sabía cada tribu en qué costado debía ponerse de este patio. Y así es como se apostaba en el pueblo de Israel cuando estaban fijos en un lugar, ¿de acuerdo? Así que esta sería la primera estructura, simple pero la verdad que bastante imponente de ver seguramente, del santuario de Dios entre su pueblo. Todo eso lo podéis ver en los capítulos de Éxodo 25, por ejemplo, en los versículos del 31 al 33. Como decíamos, este templo es un templo portátil, ¿vale? Y fue diseñado para representar las enseñanzas más importantes sobre la figura de Cristo, de la Iglesia y del cristiano como individuo. Así que, aunque este capítulo solo te va a ser como la base sobre la cual edificar, vas a ver que a lo largo de la vida cristiana vas a encontrar muchísimo simbolismo dentro del tabernáculo que apuntaba a Jesucristo de una forma increíble, incluso a la Iglesia e incluso a nosotros cristianos como individuos, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver rápidamente todos estos elementos que hemos nombrado antes, uno por uno, para que os hagáis una idea de cómo la palabra de Dios nos los describe, ¿vale? Vuelvo a repetir. ¿Vale? Vuelvo a repetir, intentaré, si encuentro imágenes que pueda subir, que estén libres de derechos, si las encuentro las iré subiendo para que te pueda ser de ayuda visual, ¿vale? Vamos con el altar del sacrificio. El altar del sacrificio lo vemos descrito en Éxodo 27:1, por ejemplo, y en Levítico 17:11. ¿Qué es el altar del sacrificio? Vamos a situarnos. Era una vez que yo entraba en el patio exterior por esas cortinas que hacían de puerta, ¿vale? Ahí yo podría entrar como siendo israelita, como miembro del pueblo, para ofrecer un sacrificio. Lo primero que yo me encontraba era el altar del sacrificio. ¿Qué era este altar? Era un marco grande de madera, era un cuadrado grande de madera, cubierto de bronce completamente, donde se consumían los sacrificios y donde tenía que haber un fuego constante ardiendo dentro de él, ¿vale? Era como un gran cuadrado de madera que estaba un poquito elevado, que podremos entrar en más detalle, tenía 4 cuernos en las esquinas, todo esto era hecho de madera maciza, pero recubierta de bronce, ¿vale? Y siempre tenía que haber fuego dentro, siempre tenía que haber fuego en la base, porque ahí continuamente los animales, los sacrificios se quemaban. Que esto ya lo podréis ir viendo más adelante, cuando un israelita tenía que hacer un sacrificio, según qué tipo de sacrificio era, o de ofrenda, pues se partía el animal en ciertas partes, se quemaban ciertas partes, otras no, unas eran para los sacerdotes, otras tenían que quemarse por completo. Entonces ese fuego debía estar siempre, continuamente había sacerdotes y levitas que estaban encargados de que ese fuego nunca se apagara. Era una orden estricta y muy importante de Dios, ¿vale? Así que el altar de sacrificio es un altar, es una caja grande de madera cuadrada, ¿vale? Recubierta en bronce, donde encima de él se ponían los animales una vez que se sacrificaban para terminar la ceremonia o el ritual del sacrificio, ¿de acuerdo?
Después, si seguíamos más adelante, ¿qué nos íbamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar la fuente de bronce. La fuente de bronce, de ella, por ejemplo, habla Éxodo 30, del 17 al 21. Como hemos dicho, era una pila grande. Esta no era de madera, esto era de bronce macizo llena de agua, que se encontraba, como decimos, entre el altar y la entrada al lugar santo, ¿vale? Y era de uso exclusivo para los sacerdotes, ¿vale? Eso no era una pila de ahí para que la gente bebiese de allí o enjuagase, no. Eso era de uso exclusivo para los sacerdotes. ¿Por qué? Porque, como podéis entender, si eran sacrificios de animales a los que se les degollaba, se les traía la sangre, al final el sacerdote, pues sus manos se manchaba, evidentemente, y ahí es donde tenían ellos que hacer sus rituales de purificación para seguir con su ministerio, ¿vale? Se hizo de bronce pulido. Es curioso porque dice que la palabra de Dios que las israelitas donaron voluntariamente como ofrenda sus espejos. Los espejos antiguamente, según nos dice la palabra de Dios, no eran del material que son ahora, sino que era de bronce pulido. Cogían piezas de bronce, lo pulían muchísimo, le sacaban lo pulían al máximo para que reflejase casi de una forma perfecta el rostro de la persona que se miraba, ¿vale? Entonces estos fueron, la mayoría, esta fuente de bronce se cogió en su mayoría de estos espejos de las israelitas, de forma que allí los sacerdotes cuando se acercaban podían verse perfectamente si tenían alguna mancha, si algo no estaba bien, para poder purificarse, para poder seguir con su ministerio, ¿vale? Así que tenemos el altar del sacrificio en bronce y la fuente de bronce que le seguía. Si yo quisiera ir más adelante, como miembro del pueblo, no podría. Pero si yo fuese un sacerdote que tuviese que ministrar, pues lo que siguiente me encontraría ya sería los dos compartimentos, como este habitáculo cerrado, como si fuesen estas dos habitaciones. Ya esto no es al aire libre. Todo lo que he dicho hasta ahora, el altar y la fuente de bronce era al aire libre. A partir de ahora entramos en estas dos habitaciones que están cubiertas por pieles, como os decía antes, y recubiertas de cortinas bordadas y completamente cerrado, ya no es al aire libre, ¿de acuerdo? ¿Qué nos encontramos? Pues como decía, vamos a entrar al lugar santo, descorremos, imaginaros, eres un sacerdote, te ha tocado ese turno de ministrar, pues tienes que entrar, mueves las cortinas, unas cortinas muy hermosas, de muchísimo valor, y entrabas dentro, ¿vale? Las cortinas se cerraban a tu paso y te encontrabas en un lugar totalmente cerrado y sellado. Era el lugar santo. ¿Qué te encontrabas allí? La verdad que tendría que ser una imagen imponente, impresionante, ahora que lo estoy pensando. A mano izquierda te ibas a encontrar el candelero o el candelabro de oro. Esto lo puedes ver, por ejemplo, en Éxodo 25, del 31 al 40. Estaba labrado en oro macizo, ¿vale? Y consistía en un tallo o brazo central del cual salían 3 brazos laterales a cada lado. Seguro que has visto alguno de estos, ¿vale? Cada uno de ellos estaba adornado con una flor de oro, una manzana, y en sus extremos con un recipiente en forma de almendra que contenía el aceite que producía la luz, ¿vale? Aquí en estos pasajes se describe exactamente qué forma tenía este candelabro, sus adornos, cómo la adornaron, etcétera, etcétera, etcétera. Al igual que el fuego del altar no podía apagarse en ningún momento, la luz de este candelabro, por orden estricta y expresa de Dios, no podía apagarse jamás. No podía extinguirse esta luz. Por eso los sacerdotes, una de sus funciones era vigilar constantemente que todo estuviese en orden. En este caso, que estas 7 lámparas de aceite que componían el candelabro siempre estuviesen en funcionamiento. ¿De acuerdo? Eso hemos dicho que era a mano izquierda. Si yo miro enfrente del candelabro, me voy a encontrar con la mesa de los panes de la proposición. Así es como se le llama. La mesa de los panes de la proposición, ¿vale? En Éxodo 25, 23, 30 y en Levítico 24, del 5 al 9, puedes encontrar alguna descripción. Era una simple mesita de madera realmente, era una mesita de madera, pero cubierta de oro, sobre la cual se esparcía incienso, que era un incienso como en forma de piedra, no líquido, sino sólido, como en forma de piedra o de cristales, para que nos entendamos, ¿vale? Se esparcía sobre la base incienso y encima se ordenaban 12 panes o 12 tortas, ¿vale?
que representaban a las 12 tribus de Israel, un pan por cada tribu, y ese pan diariamente se renovaba, ¿de acuerdo? Esa era otra de las funciones de los sacerdotes que les tocaba ministrar dentro, ¿de acuerdo? Así que se encontraba justo enfrente del candelabro de oro. Ahora, ¿qué me encontraba? Una vez que si yo avanzaba a mi izquierda al candelabro, a mi derecha a la mesa de los panes de la proposición, y justo antes de las cortinas que dividían el lugar santo del lugar santísimo, me encontraba otra mesa pequeñita que era un altar mucho más pequeño que el altar de los sacrificios que encontrábamos afuera del patio. Este es muchísimo más pequeñito, era un mueble de madera cubierto de oro y se encontraba justo delante del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Eso lo podéis ver, por ejemplo, en Éxodo 30, del 1 al 11 y del 34 al 38. Tenía una cornisa de oro, esta mesita tenía una cornisa de oro para evitar que el incienso, porque era un altar de incienso exclusivamente donde se quemaba el incienso. A diferencia de la mesa de los panes de la proposición, ese incienso no se quemaba, estaba ahí como, no sé si de adorno o para dar aroma, no lo sé, seguro que tendría también algún símbolo, ¿vale? Pero en este altar del incienso, ahí sí se quemaba el incienso para que liberara, para que desprendiera el perfume. Por eso tenía una cornisa, ¿vale? También de oro, para que evitar que las brasas o las chispas se cayesen al suelo o en las cortinas que los rodeaban, ¿vale? Ese incienso era especial, era sagrado, era muy costoso, muy precioso y estaba prohibido estrictamente por Dios que nadie del pueblo de Israel imitara la receta, la fórmula. Era una fórmula secreta, no era secreta, se conocía, pero estaba prohibida, estaba vetada, no se podía usar. Si a ti te gustaba ese incienso, ese olor, ese aroma y tú decías, wow, voy a copiarlo como está escrito la fórmula, lo voy a hacer para hacerlo en mi casa. Eso estaba penado con la muerte. Era algo completamente sagrado, consagrado y específico para Dios, su uso, ¿vale? Así que cuando ese incienso ardía, todo se llenaba de una fragancia hermosa, única, característica y especial. Todo eso tiene un símbolo. ¿Por qué Dios prohibió que se repitiese ese incienso? Porque como ya veréis a lo largo de vuestra vida cristiana y veréis aprendiendo en predicaciones, en estudios que vayáis dando, ese olor todo era un símbolo precioso de realidades espirituales que ya entenderéis más adelante. Muy bien, una vez que dejamos atrás ese altar pequeño para el incienso, encontramos las cortinas que nos van a introducir en la última instancia, que era el lugar santísimo, que hemos dicho que era un cubo perfecto de 4,5 metros. Esto lo podemos encontrar en Éxodo 25, del 10 al 22. Nos encontramos allí el último mueble, el último artilugio, el último elemento, como lo quieras llamar, es el arca del pacto o el arca de la alianza, que es de todos, aunque todos los elementos son importantísimos, sin duda el arca del pacto era el más importante. ¿Por qué? El más relevante. Porque era el símbolo de la presencia misma de Dios. ¿El arca qué era? Era un mueble de madera igual que los demás, recubierto de oro, igual que los demás, que constaba de un compartimento donde se guardó, para que tú lo entiendas como si fuese un baúl, ¿vale? Era un baúl literalmente de madera con una tapa. La tapa era una lámina de oro macizo que se llamaba propiciatorio, que ya hemos hablado de ella en otros capítulos. Este baúl, este mueble, tenía que ser transportado al hombro por los levitas, por lo cual tenía unas anillas en los laterales donde se le atravesaba una barra cada vez que tenían que moverse, ¿vale? Y los levitas estaba diseñado para cargarse al hombro. Entonces se atravesaban unas varas de oro por estas anillas y varios levitas a los lados tenían que cargar sobre sus hombros este mueble, ¿vale? Que era, imagínate, como un baúl, ¿vale? De madera, pero todo recubierto de oro, una tapa de oro macizo, y sobre esta tapa se encontraban 2 querubines, que son 2 ángeles que dice que con sus alas se tocaban y también estaban labrados en oro macizo, ¿de acuerdo? En este compartimento dentro de este baúl, ocasionalmente, puntualmente, se guardaron una copia de la ley que Dios le dio a Moisés, de los 10 mandamientos en piedra, se guardó ahí una copia de la ley, y también durante un tiempo hubo un jarrón con maná. Maná era una comida que hizo Dios descender del cielo todos los días, menos el día de reposo,
descendía una comida del cielo en el desierto para que el pueblo de Israel se alimentase, porque estaban en el desierto y tenían hambre y Dios le envió el maná. Entonces Dios le ordenó que puntualmente durante un tiempo guardasen un jarrón con maná dentro como un símbolo, como un recordatorio. Y también se guardó durante un tiempo la vara de Aarón que reverdeció. Aarón era el hermano de Moisés. Cada uno tenía su vara para ayudarse en el camino. Eran ya personas también con alguna edad. Y la vara de Aarón, en un momento de las Escrituras, Dios hace, era una vara seca que se usaba para caminar, un bastón. Pero en un momento muy específico de las Escrituras, Dios hizo que esa vara reverdeciera. Y también mandó que como señal, como recordatorio, se introdujese dentro del compartimento, dentro del baúl, de ese cajón que había dentro, como recordatorio. ¿De acuerdo? Y todo eso era el arca del pacto o el arca de la alianza. Yo a lo largo del tiempo llegué a entender que verdaderamente este mueble lo que significa es el trono de Dios. Realmente yo he entendido de forma personal que el arca del pacto, el arca de la alianza era un trono. Era el trono de Dios sobre la tierra. Y por eso Él escogió ese lugar para manifestarse al pueblo. Por eso, como decía antes, la Shekinah, la nube de Dios, se posaba sobre este mueble, no sobre ningún otro. Porque era como su trono. Era como decir, el rey está en el trono. Yo estoy aquí. Hemos dicho que tabernáculo era un lugar de encuentro, un lugar donde yo os reúno para hablar con vosotros o para manifestarme a vosotros. Entonces, lo que yo he llegado a aprender es que el arca literalmente era un trono. Era un trono donde Dios se sentaba. Todos los reyes tenían un trono desde siempre. Históricamente al rey le ha correspondido una silla especial que era un trono. Pues yo he llegado a entender que el arca del pacto no era otra cosa. Que sí, realmente era algo más que eso, porque con Dios tiene todo mucho más símbolo, ¿no? Más significado, más simbología. Pero básicamente lo que yo he llegado a entender es que era el trono de Dios sobre la tierra. Era el lugar donde Él decidió morar, manifestarse y presentarse al pueblo o a sus representantes, ¿vale? Así que de todo esto ya os digo, simplemente es un estudio básico. Vamos a profundizar a lo largo de nuestra vida cristiana muchísimo en estas simbologías, lo vas a escuchar en muchas predicaciones, en estudios, y lo bueno de tener esta base que vas a poder comprender toda esta nueva información, toda esta nueva revelación que vas a recibir, ¿de acuerdo? Así que lo vamos a dejar aquí por el momento porque la idea solo es una introducción. Y voy a intentar, si es posible, si lo encuentro un material que pueda subir, que esté libre de derechos, apoyarlo con imágenes. Si no, por favor, o los que estéis escuchándolo por el podcast, cuando podáis, mirad en internet y vais a ver vídeos, representaciones en muchísimo material del tabernáculo para que tú puedas crearte una imagen mental, ¿de acuerdo? Pues hasta aquí este estudio, este capítulo acerca del tabernáculo. Espero que te haya sido de mucha ayuda. Y sobre todo que puedas retener esta información, esta revelación, porque va a ser la base de muchísima nueva revelación que Dios va a traer partiendo de esto, ¿de acuerdo? Bueno, vamos con las preguntas de esta lección, que serían 3. Primera, explica brevemente qué era el atrio del tabernáculo. Segunda pregunta, explica brevemente qué era el lugar santo y qué contenía. Y tercera pregunta, explica brevemente qué era el lugar santísimo y qué contenía, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias una vez más por estar ahí, por escogernos como vuestra base para vuestra formación espiritual. Es un honor para nosotros. Creemos que es un buen material, es un gran material y por eso estamos haciendo nosotros también este esfuerzo, no solo para el ministerio, sino para compartirlo con todos aquellos que queráis de forma gratuita poder seguir este curso. Capítulo que viene, ¿qué vamos a ver? Vamos a empezar a ver temas ya que son muy, muy interesantes. Estos temas ya hemos pasado a la mitad del libro, con este capítulo que es el 21, ya hemos pasado a la mitad. La segunda mitad del libro vamos a ver temas, si en la primera mitad hemos visto temas muy básicos, muy rudimentarios, pero muy importantes, a partir de ahora vamos a empezar ya a ver capítulos que son más interesantes, entre comillas, son más controvertidos, son más polémicos y seguro que van a ser muy, muy, muy interesantes para muchos de vosotros. Quizás van a generar algunas polémicas, porque no todo el mundo va a estar de acuerdo. Pero como he dicho muchas veces, este es el resultado de la criba personal mía de más de 40 años de vida cristiana, con lo que a mí me ha funcionado, con lo que yo veo coherente con la palabra de Dios, todo basado en la palabra de Dios, como lo vamos a ver, y es lo que a mí me ha permitido encontrar una formación que no me limita en ningún área,
no hay ninguna laguna. Esta base espiritual que estoy compartiendo con vosotros, la que a mí me funciona, en la que yo veo que no tengo ninguna carencia, no hay ninguna laguna sobre la cual no pueda edificar. No hay nada de la palabra de Dios que yo ya no pueda experimentar, no hay nada de la palabra de Dios a lo que Dios me llame que yo no sepa cómo enfrentarlo. Y todo eso está contenido aquí. Así que a partir de esta segunda mitad del libro vamos a ver temas que son quizás un poco más controvertidos, pero que van a ser muy, muy importantes que tú, y más si eres una persona nueva en el Evangelio, puedas empezar con esta base, porque si eres nuevo en el Evangelio y empiezas con esta base, vas a tener recorrido y vas a haber adelantado muchos años a otras personas que llevan mucho tiempo en la vida cristiana, pero aún están trabados en alguno de estos temas, ¿vale? ¿Cuál sería el capítulo 22, el que vamos a ver la semana que viene, si Dios quiere? Vamos a hablar sobre los 3 bautismos. Y aunque este va a ser un capítulo introductorio, a partir de este vamos a empezar a tratar temas muy, muy interesantes. Así que te espero y nos vemos en el próximo capítulo, si el Señor lo permite. Que Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal? Ahora me gustaría dirigir unas palabras para ti, si eres una persona nueva en esto, si aún no eres cristiano, si aún no has tenido un encuentro personal con Dios, si de alguna forma lo estás buscando, si has llegado a este punto en este vídeo quizás de forma aleatoria o por casualidad o porque alguien te lo ha recomendado, pero aún no tienes la experiencia de la que hablamos en estos capítulos de conocer a Jesús personalmente, de tenerlo en tu corazón, de haber recibido esa impartición del Espíritu Santo, de que Él haya venido sobre ti y haya cambiado tu vida, te haya llenado de gozo, de paz, con esperanza, con un propósito. Me gustaría ayudarte, si tú verdaderamente quieres entregarle tu corazón a Jesús, me gustaría ayudarte haciendo una oración para que tú la puedas repetir conmigo. No son palabras mágicas, puedes usar tus propias palabras, pero esto es simplemente una ayuda que nos viene bien cuando somos nuevos. Conmigo lo hicieron, por eso lo quiero hacer contigo. Y si tú quieres verdaderamente, puedes repetir esta oración conmigo. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor Jesús, te estoy buscando, te necesito. Dios, si tú existes, ven a mi vida, revélate a mí, ven a mi corazón, manifiéstate a mi vida. Yo quiero abrirte mi corazón en este momento, quiero que tú entres y quiero pedirte perdón por mis pecados, por mis malas actitudes, por la vida que he vivido hasta ahora. Me comprometo ahora, Jesús, a cambiar mi forma de vivir. Quiero entregarte mi corazón, quiero entregarte mi vida, quiero que tú la cambies, quiero que vengas a mí, Espíritu Santo. Quiero que entres en mi corazón, que me limpies de todos mis pecados, que me limpies de mi vida pasada y que puedas ayudarme a entregarle ahora mi vida a Jesús. Señor, te pido perdón por mis pecados. Yo creo que tú eres el Señor. Jesús, yo creo que tú eres el Salvador. Yo creo que tú moriste en una cruz por los pecados de la humanidad y eso me incluye a mí. Y ahora quiero entregarte mi vida y quiero arrepentirme de mi vida pasada. Y te ruego, Señor, que entres en mi corazón y que tomes mi vida y la hagas tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de una forma sincera y honesta, seguramente ahora ya estás notando algo diferente en tu interior. Quiero darte la bienvenida a la familia de la fe. Quiero animarte a que en el lugar que seas, donde estés, donde vivas, encuentres una iglesia evangélica, sea, en la que te sientas a gusto y empieza a congregarte allí. Ellos, los hermanos que allí se reúnan, te van a enseñar más de Dios y te van a ayudar a dar tus primeros pasos en la vida cristiana. Así que bienvenido a la familia de la fe.